Estuvo lindo el retiro, ya se dieron cuenta, ¿no? Parece que es poquito un día, pero lo que el Señor puede hacer en unos momentos en su presencia no se puede explicar. Quiero seguir hablando acerca de esto que veníamos diciendo, las bases para nuestra congregación en nuestro caminar con Dios, ¿no? Entonces habíamos dicho que lo primordial, lo principal es la gloria de Dios, por eso hablamos de alabanza y adoración como la parte en que nosotros expresamos muchas de nuestras emociones y sentimientos, pero también reconocemos la realeza de nuestro Dios. Y hoy quería hablar de que también se tiene que enfocar en la gloria de Dios nuestra vida de oración. Y no sería lo lógico que se enfocáramos siempre la oración al Señor, pero a veces no es así. Esta alabanza que nos lleva a la adoración para que adorando, la gloria del Señor descienda, va mezclada con una oración, porque el adorar es decirle al Señor cosas hermosas, y no es que nosotros se los decimos y Él no nos dice nada. Entonces yo me pensaba, ¿se acuerdan en la clase de escuela dominical? ¿Qué es lo que nos decían cuando nos decían qué es orar? Hablar con Dios, pero yo me parece que ya a esta altura se queda corto hablar con Dios. Porque hablar con Dios es un monólogo en que yo hablo. Y yo quería decir ahora que no digamos más hablar con Dios, es conversar. Es conversar, es una ida y vuelta, es una relación con Dios. Orar es una relación con el Señor. La oración para que sea para la gloria de Dios tiene que estar mezclada, incluida en este reconocimiento del Rey Soberano, en la alabanza y la adoración que le damos. Está mezclada la oración. Y esto lo entendemos y lo sabemos en el modelo que el Señor nos dejó para orar, que es el Padre Nuestro, que está en Mateo 6, 55. Y hay una cosa que dice acá el Señor Jesús, dice, ¿y cuándo ores? O sea que el Señor da por sentado que vamos a orar. La oración es parte de nuestras disciplinas espirituales y tenemos que, como tal, practicarla, ¿sí? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo primero que el Señor va a enseñarnos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos orar más cuando venimos al culto, que tanto, ¿no es cierto?, decimos, ora hermano, exprésele al Señor. No, no tiene que ver con hablar en público, tiene que ver con la actitud de los fariseos. La actitud de ellos era como pavonearse, como mostrar cuánto sabían. Querían ser vistos, querían que todos, en vez de que en la reunión normal todos estemos pensando en el Señor, si un fariseo oraba, se pensaba en el fariseo. Quitaba el centro de atención de Dios para ponérselo a sí mismo, porque mostraba cuánto sabía, cuán bueno era, cuán elocuente sus palabras. Entonces, cuando hay esa actitud en el corazón, el Señor dice, no seas hipócrita, porque te estás queriendo ensalzar a vos mismo, y la oración no tiene nada que ver con ensalzarse a uno mismo. La oración tiene que ver con Él, y tiene que ver con honrarle y reconocerle, Señor de nuestras vidas. Entonces, esa falsa humildad que podemos también pecar y decir, no, yo no oro porque no sé, no, tenemos que orar en la reunión porque el Señor le agrada que levantemos nuestra voz, pero con una actitud buena y que tenga claro. ¿Se acuerdan? Que no sea como la del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esa historia? El fariseo entró, Señor, gracias que no soy como este pobre pecador, insensato, y cuántas cosas más podía haber dicho. Y el Señor escuchó la oración del publicano que decía, Señor, yo pecador, acá estoy, ¿no? Y ahí la actitud del corazón es imprescindible, importantísima cuando vamos a orar. En el versículo 7 de Mateo 6 sigue, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Como evangélicos, sabemos que no hay que repetir oraciones, ¿no? Porque a nosotros enseguida cuando leemos este pasaje decimos, nosotros no rezamos, nosotros no repetimos. Y yo me preguntaba, ¿qué tal la oración del mediodía por los alimentos? No hagáis vanas repeticiones. Y la verdad que yo muchas veces la oración que hago por los alimentos es estereotipada. Me acuerdo que cuando fuimos a Casa Bíblica aprendimos que había que orar por las manos de los que lo hicieron. Así que ya Señor Padre nuestro por estos alimentos y por las manos de los que hicieron, y ahí terminaba, punto. Eso es una oración estereotipada, eso es un rezo, eso es algo que tenemos que evitar. Ahora no vayan a la casa y empiecen a juzgar a quienes oran. Si oran, gloria a Dios. Pero sí podemos empezar a pensar que es un momento de agradecimiento que puede variar, ¿no? Padre nuestro está bien, es lo que el Señor nos dice, en el nombre de Jesús también, pero lo del medio puede tener algunas variaciones. Y orando, ese ya está. Dice, el 9 dice, y vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, al Padre. Oramos al Padre. Santificado sea tu nombre. Dice, lo exalta al Señor, lo alaba. O sea que es una oración que está dirigida al Padre, pero que está mezclada con la alabanza, porque dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Le pide que se haga su voluntad. O sea que las oraciones que oremos tienen que estar siempre con la voluntad, bajo la voluntad del Señor. Dice, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Entonces, la oración, que se haga tu voluntad, es que se haga tu voluntad lo que pasa en el cielo, que sea aquí. Nosotros hablábamos ayer de las dimensiones que tenemos como seres espirituales que vivimos, y lo que pase en el cielo, Señor, que pase aquí, que sea tu voluntad. Y después dice, dánoslos en pan. O sea, le está pidiendo las cosas reales. Ahí está la petición. Y está incluida en la alabanza que le dijo, en el reconocimiento de quién es el Padre, en el pedido de su voluntad. Dice, y también perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una confesión también mientras oramos. Una confesión, perdónanos a nosotros, pero también pedimos la santificación, como nosotros perdonamos. O sea, nosotros tenemos que orar para que eso pueda pasar en nosotros, que no quede solo de palabras lo que sabemos, sino que pase a la práctica. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cobertura. Pedimos que el Señor nos cubra, nos esté haciendo ese abrazo protector, esas huestes espirituales que nos defienden. Dice, pero me faltó un pedacito, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces empieza en exaltación, empieza en alabanza, después sigue con pidiendo su voluntad, es dirigida al Padre, hay en el medio peticiones, confesamos nuestros pecados, pedimos nuestra santificación, pedimos que nos cubra y nos guarde del mal, y también terminamos alabándole. Y dice, porque si perdonáis a los hombres, no está en la oración, pero me pareció que no tenía por qué cortarlo, ¿no? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ese va de Chapa, porque es el versículo que sigue, pero es tan importante que lo tengamos en cuenta. El fundamento de una vida de oración efectiva, el fundamento de una reunión de oración efectiva es cuando todo comienza y termina en Dios. Cuando el centro de la reunión es Él, es su gloria, es lo que Él quiere, es lo que nos quiere decir. Incluye todas estas cosas que íbamos hablando. Adoración, como el Salmo 146 dice, alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Está incluido alabarle, está incluido agradecerle, siempre dando gracias a Dios en todo, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo. Confesamos
Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión va pegadita a la santificación. Es como que no se separa, porque si estoy confesando mis pecados, el Señor ya está limpiando mi corazón. Y las peticiones también están ahí, porque Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz, fíjense, después de orar, de ir al Señor con nuestras peticiones, entonces viene la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estoy yendo a velocidad terrible, ¿no? Sí, pero ayer los cansé a los chicos como 2 horas y cuarto. Entonces ahora quiero no cansarlos a ustedes. Entonces estábamos en que en la oración está incluida la petición. Y nosotros cuando le pedimos y cuando pudimos dejar esas peticiones, nos llena de paz. Como consecuencia de esta petición puesta a los pies del trono del Señor, nos llenamos de paz. Y también tenemos que saber que en esto de pedir, también hay una forma que es clamar al Señor. Y tenemos el caso de Bartimeo, que tiene una necesidad imperiosa y sabe que la tiene. Entonces se para y dice, Jesús, hijo de David, tené misericordia de mí. Bartimeo tiene un problema y sabe que lo tiene. A veces nosotros decimos, y no sé por qué clamar, no tengo nada para clamar. Y a veces el problema es que no sabemos que tenemos semejantes necesidades. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos dé luz para poder entrar en la alabanza, entrar en la adoración. Y si tenemos que clamar, como el siervo bramaba por las corrientes de agua, ¿no? Así clama por Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Si tenemos que clamar, porque la necesidad no se cambia, porque mi situación, porque mi pecado, porque la situación, porque yo no estoy pudiendo cambiar, entonces tenemos que entrar en ese clamor, como hizo Bartimeo, tener esa libertad de que el Espíritu Santo pueda ver nuestro deseo. El Señor lo sabe, los que necesitamos gritar a veces somos nosotros. Nosotros necesitamos decirle al Señor cuánto lo necesitamos. Y también en esta oración que está enfocada en Él está la intercesión. Y Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que la intercesión es parte de lo que tenemos que presentar. Entonces, cuando hablamos de vamos a orar, y nos pasa cuando venimos los martes a veces queremos la lista, porque nosotros necesitamos la lista de oración. Porque nosotros a veces, si no lo pensamos en Dios, el centro de la oración somos nosotros. Y si somos nosotros el centro de la adoración, nos centramos en lo que necesitamos nosotros, en lo que creemos que otro necesita, ¿no? Y entonces hay veces que oramos, Señor, que puede, no sé, cualquier cosa. No quiero meterme en un lío con un ejemplo que no es bueno. Pero salir de nosotros hace que la oración esté centrada en Dios. Y entonces si está centrada en Dios, nosotros tenemos casi que preguntar qué quiere que oremos. Él nos guía a esta petición, a esta adoración, a esto, todo lo que dijimos, ¿no? Pero como está centrado en Dios, a veces nosotros pudiéramos decir, Señor, que le vaya bien a fulano en tal cosa y demás, y lo que el Señor, el Espíritu, está queriendo pedir es tristeza para arrepentimiento. Porque no le va a ir bien si sigue en los malos caminos. Y nosotros, a nuestros ojos, pediríamos algo que no conviene. Entonces tenemos que saber que hay oraciones que no nos van a contestar, no va a ser contestada, pero no porque el Señor sea malo, sino porque no son de la voluntad del Señor. Por eso tenemos que ir y preguntar, consultarle al Señor cuando vamos a orar. Señor, esta petición que hago para mí, ¿está de acuerdo a tu voluntad? ¿Querés que siga orando por esto? ¿No querés que ore por esto? Señor, ¿hay algo que no estoy orando y que vos querés que ore?
¿Hay alguien por el que no estoy intercediendo y vos querés que interceda? Eso tiene que pasar, esa conversación tiene que ser un ida y vuelta. Entonces le puedo preguntar que si es su voluntad. Porque a veces exigimos y queremos que lo haga y lo haga ya. Entonces, Señor, declaramos, proclamamos, todo está bien. Hay momentos en que la iglesia proclama, pero tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Porque tenemos que proclamar las grandezas de aquel que nos llamó, ¿no? Tenemos que proclamar que Él es Rey y que entonces las tinieblas se corren. Pero no podemos andar proclamando lo que se nos ocurre si esto es para nuestros deleites, ¿sí? Porque tampoco nos contesta si pedimos mal o pedimos algo para nuestros deleites, como dice otro pasaje. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, dice la versión NTV cuando decimos en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la versión dice, si pedimos algo que le agrada, si pedimos lo que Él quiere, entonces al toque nos va a contestar. Y Santiago, el versículo que les decía antes, dice, pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y gastar en nuestros deleites es pedir para nosotros mismos sin pensar en la voluntad del Señor. Y entonces podemos orar errados, por motivos equivocados, con expectativas equivocadas, o podemos decirle a la gente, vos orá que el Señor te lo contesta ya. Y el Señor a veces contesta que no. Y el Señor a veces no contesta porque está a veces en el aire detenida la respuesta, porque está estorbada, o porque en el tiempo que nosotros tenemos que recibir esa palabra, no es el que lo estamos pidiendo. A veces pedimos algo, Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y sabe que si nos lo da, nosotros quizás lo abandonaríamos, porque no estamos maduros para manejar eso que estamos pidiendo. Entonces, espera, y nos trata el corazón hasta que podemos recibir eso que estamos esperando de Él. La oración, me anotaba acá, no puede ser mantenida como un trabajo, como una tarea, como un programa, como una responsabilidad. Bueno, todos los días a las 7 me tengo que sentar y oro. Y entonces casi que hago las repeticiones, ¿no? Porque es como... No, la oración, si es así, se le va la vida del Espíritu Santo. Nos quitamos lo más lindo que tiene la oración, que es conocerse, y conocerse con el Señor. No es algo monótono, no es algo que es frío, sino que de verdad tenemos que conocer a Dios. ¿Y podemos de verdad conocer a Dios si no oramos? ¿Podremos llegar a conocerle? Ahora que está de moda el tema de la comunicación. No podemos conocer a nadie sin hablar con el otro y sin escucharlo. Yo creo que es el mal que hemos tenido en la sociedad, estaba también en las cosas cuando orábamos con el Señor, porque solo era un monólogo el nuestro y no le escuchábamos lo que nos decía. Ahora queremos escucharle. Dice Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se acuerdan de esta promesa? Los llevaré a mi monte santo y les llenaré de alegría en mi casa de oración, dice la NTV. Les voy a llenar de alegría. Entonces no es una rutina estructurada y monótona. Cuando llegamos a la casa, cuando llegamos al lugar santo, cuando subimos al monte con Él, cuando nos lleva, es una alegría, es un gozo. Estamos invitados a la habitación del trono del Rey. La oración es una invitación a nuestras vidas para entrar a las cámaras del Rey. La invitación, esta idea en nuestra cabeza, nosotros podemos hablar solo muchas veces. Como le dijo al fariseo, hablaba consigo mismo. Porque el hecho de orar es orar cuando hemos entrado en su habitación, cuando hemos llegado a lo que el Señor nos quiere hablar.
El Señor también dijo que Él quería que su casa fuera llamada casa de oración, ¿sí? Y les dijo a los cambistas que estaban haciendo una cueva de ladrones. Pero el Señor cita este texto de Isaías cuando está en esta tierra. Dios nos ha dado la oración como un medio para conectarnos con su propio corazón. Y estableció esta conexión para que fuese agradable y gozosa. No es para... No sé qué idea tienen ustedes de las reuniones de oración. Pero a veces, y nos ha pasado, dejamos de ir a algunas reuniones de oración de lo aburrida que son, ¿no? Porque todo el mundo se entera de los chismes de otro, pasan cosas raras, no son, están orando afuera, no entraron. Y nosotros nos puede pasar eso en cualquier momento. Entonces tenemos que saber que la oración es la otra cara de la alabanza y la adoración, es como si fueran las dos caras de la moneda, ¿no? Estamos a los pies del Señor orando, pidiéndole esta conexión que quiere sobrenatural con nuestras vidas. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Lo sabemos al texto, pero lo pensamos, delicias a tu diestra para siempre. La otra versión dice, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. El gozo, el placer de estar con el Señor está en su presencia, está cuando entramos. Gustad y ved qué bueno es Jehová, creo que hoy lo dijo Nuni. Dichoso el hombre en que confía en Él. Para acercarnos tenemos que confiar. Y no puede ser una oración para satisfacer solo nuestros corazones, solo nuestras peticiones, sino que tiene que ser de esas oraciones que satisfacen el corazón. Esas oraciones que, como dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La oración es entrar para ser saciado, para dejar fluir el río. La oración es ir a la fuente, a ser saciado y dejar fluir. Y cuando hablamos de esto, si nunca entramos a la presencia del Dios, es chino básico. Si nunca tuvimos ese encuentro con el Señor que nos tocó, esa bendición de la misericordia del Señor obrando para nuestras vidas, eso que produce el Señor mucho mayor es experimentar la presencia del Señor. No es solo una lista, es la presencia del Señor en nuestras vidas. No es que tengamos orar para que no nos pase nada y tengamos un día sin obstáculos. No, es ir caminando con Él, orando, clamando, transformándonos. Porque cuando nos encontramos con Dios, somos transformados a su imagen, dice, ¿no? Entonces no solo van a cambiar cuando oremos así, cuando entremos como iglesia en esta adoración, no solo vamos a cambiar nuestras vidas, sino que va a cambiar lo que pasa en la congregación. Y vieron que el Señor apenas empezó el año nos dijo que oremos y parece que algunos estamos haciendo caso. Creo que casi todos fuimos desafiados por el Señor. Si hacíamos un poquito, ahora estamos extendiendo nuestras estacas en la oración. Y eso se nota y se está viendo en nuestras vidas, porque el Señor está obrando y está mostrando que nos estamos enamorando más del Señor. Y cuando entramos a ese lugar de oración y cuando nos encontramos con Él, ¿saben que una de las primeras cosas que pasa es que crece la humildad genuina en nuestros corazones? ¡Fua! Cuando me veas humilde, vas a saber que estoy orando. ¿Sí? No se lo digas a tu hermano. Pero sabelo, cuando te vean a vos humilde, todos vamos a saber que estás orando. También pasa que perdonamos rápido a los demás. Cuando estamos con Dios, no nos cuesta, perdonamos. Nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias se restauran. Tenemos luchas de todos los colores, pero la actitud del corazón cambia, entonces las vivimos de otra manera. Y la congregación, dice, huele a Cristo, ¿no? O sea, se siente un aroma al Señor, algo que está pasando. Este lugar donde venimos se transforma en un lugar de sanidad, de transformación para nosotros, porque la presencia del Señor crece en nuestras vidas.
Y entonces tenemos que saber que el Señor es nuestra meta, ¿no? Nuestra recompensa. Tenemos que practicar. No solo las devociones privadas, que son buenas y están bien y las tenemos que hacer, sino también las que como cuerpo con iglesia tenemos y nos tenemos que meter a buscar al Señor juntos, porque lo hacemos los domingos. Y esta forma de adorarle y de alabarle, si nos venimos el martes y hacemos lo mismo y le sumamos la petición, la súplica y el clamor, es la forma. Vamos a honrando al Señor, alabándole, escuchando al Espíritu Santo porque quiere que oremos. Tenemos cosas para orar, paramos y decimos, ahora oramos por esto que se viene, clamamos por eso que se viene. Es como que está junto, no se puede separar porque todo está pasando en la presencia del Señor. El Espíritu Santo, cuando nos toca, saca las cargas, libera un gozo en nosotros con el que nos sentimos espectacular. Hay diferencia entre venir un día a la casa del Señor y ser tocado por Él y uno que no. Hay diferencia y nosotros lo sabemos. Sabemos el día que vinimos y la ofrenda fue agradable y nosotros nos vamos llenos. Y lo sabemos y tenemos que procurar y en fe hacerlo siempre. Experimentamos la conexión con el corazón de Dios. Nuestros pecados son perdonados. Cualquier pérdida que tengamos o cualquier problema, lo que cambia es nuestra perspectiva sobre el problema. Cambia totalmente la forma en que lo estamos viendo. Y hay unas cosas que tenemos que saber, que dice el Señor acerca de cuando tenemos sí o sí la respuesta. Dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Esta es posta. Vamos a tener la respuesta. Ahora, previamente a eso, tenemos que permanecer en Él y sus palabras tienen que permanecer en nosotros. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero primero, deleítate. Antes de contestarnos, ¿cierto? Deleítate. Puede traer mucho gozo que oremos, hermanos. Puede traer una renovación, una revolución en nuestros corazones. Porque lo que estamos haciendo es que vamos a ir a pedir nuestras verdaderas necesidades y podemos ir al Señor y no pedir solo para nuestros deleites, como dice Santiago, sino que pedamos bien. Entonces, para que la oración sea con el Señor en el centro, nosotros tenemos que tener siempre presente que Él está buscando adoradores. Él está buscando amigos, Él está buscando compañeros, como con Abraham. ¿Se acuerdan que le dijo? Abraham no podía hacer esto que era destruir Sodoma sin contártelo. Y Abraham empieza a interceder, ¿sí? Era amigo de Dios. Eso es lo que busca el Señor con nosotros. Quiere ser nuestro amigo. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tremendo, a veces lo usamos mal porque lo usamos para los de afuera de la iglesia, pero está hablándole a una iglesia. Y dice, quiero entrar a cenar con vos, quiero estar, quiero que escuches el que llama y que me abras. ¿No? Es como de nuestro lado siempre dicen está ese picaporte de esa puerta para dejarlo entrar. Y dice, yo soy la vid, Juan 15:5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin el Señor. La oración es una relación de crecimiento hasta el infinito y más allá, decíamos con los chicos. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esa oración tiene que producir en nosotros esta transformación, esto que sabemos que es sobrenatural y que nosotros no lo podemos dibujar. Lo notamos cuando pasa, lo vemos cuando pasa, pero a veces ni sabemos cómo pasó. No sabemos ni cómo se está fluyendo en nuestras vidas, qué es lo que está pasando. Y bueno, simplemente estoy aprendiendo a acercarme a Él, estoy aprendiendo a ordenar mi corazón. Y una de las cosas que no podemos tener en poco no podemos ignorar es que cuando oremos personalmente o como iglesia, va a haber una oposición. Hace un tiempo hablábamos de Daniel, ¿se acuerdan? De que oró y que el rey había decretado que nadie podía orar y a Daniel no le importó, siguió orando. ¿Por qué?
¿Por qué era importante la petición que tenía? No, me parece que lo que él no podía dejar de disfrutar era su relación con Dios. Lo que él quería era seguir adorando y seguir buscando al Señor, entonces no quiso dejar eso. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que había pasado. ¿Se acuerdan? Viene el ángel en otra oportunidad, cuando está orando en otro tema, y le dice, mira, estuve detenido. Y dice Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hay una lucha en la esfera espiritual. Hay un dueño del mundo y un usurpador. Cada vez que nosotros como iglesia nos movamos y tomemos posesión de la tierra prometida que tiene el Señor para con nosotros, cada vez vamos a tener oposición. Cada vez el enemigo va a tratar de hacer algo, va a poner una prohibición para que no oremos, va a levantarse como en esto y estorbar la respuesta del Señor. Pero nosotros tenemos que saberlo a eso. Y saberlo, como dice Efesios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, pónganse toda la armadura para que puedan estar firmes, para que puedan resistir en el día malo. Tenemos que saberlo. Y sigue este pasaje de Efesios después de la armadura diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es tremendo lo que se mueve en el Espíritu cuando nosotros nos ponemos a orar. Y no nos puede dar miedo ese estorbo espiritual. Lo que nos tiene que dar es un desafío. Dice, porque el Señor nos da ese espíritu de dominio propio, de valentía, y dice, hay un versículo que dice que nos llena de ese espíritu. Amor, poder y dominio propio. El poder nos lo da el Señor para poder vencer, para poder levantarnos. Entonces tenemos que preguntarnos, y ya con esto voy terminando, si quieren venir los músicos, nos tenemos que preguntar si nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestro tiempo de comunión con Dios, como Daniel. Sería que ya tenemos una vida consagrada, que ya ese estar con el Señor nos apetece tanto que no queremos dejarlo. Hay temas que sabemos que Él va a contestar porque nos dijo, y hay 3 cosas que yo quiero decir. Una dice, en Lucas 11:13, que creo que es importantísimo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que los pidan? Otra oración segura es cuando oramos y pedimos el Espíritu Santo. Una oración segura es cuando dice que nos pide que oremos, que envíe obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Envía, Señor. Él nos dijo que la hagamos, así que la va a contestar. Y Santiago también dice otra cosa. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Así que esas oraciones tenemos que saber que serán contestadas y que Él nos puede llenar de su Espíritu Santo. El desafío, hermanos, el desafío que tenemos como iglesia, yo creo que es gustar, probar de lo que nuestros hermanos en Hechos probaron. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Las mujeres con María, todos los hermanos de la iglesia perseveraban unánimes. Eso lo tenemos que gustar, eso lo tenemos que anhelar. ¿Y por qué? Porque va a pasar lo de Hechos 2. Si nosotros permanecemos unánimes, juntos, reunidos, buscando al Señor, dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa,
donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Nuestro desafío es entrar a la presencia del Señor, es perseverar juntos, unánimes, pedir el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones lo cambia todo. Pedir el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando podemos hablar en lenguas, oramos exactamente la voluntad de Dios. El Señor sabe que hay cosas que necesitamos que no pediríamos jamás. Entonces cuando oramos en lenguas, son pedidas por nuestro espíritu para que el Señor nos llene y nos dé su visión cuando vamos a orar. Entonces, como estamos aprendiendo, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Tenemos que alabar, adorar mientras vamos en la casa todo el día y cuando venimos juntos, como subían el pueblo de Israel al monte, cuando venimos juntos a hacerlo en la presencia del Señor. Porque si le alabamos y permanecemos en adorarle, va a bajar la gloria. Si permanecemos en orar, si permanecemos en aprender cómo orar mejor, si permanecemos pidiendo la guía del Espíritu Santo juntos, el Señor puede hacer grandes cosas. Y esas grandes cosas también pueden incluir señales y milagros, si quiere. No tiene obligación de hacer nada que no sea su voluntad. Así que podamos en esta mañana cantar juntos, pero pensar en esto, ¿cómo está nuestra vida de oración? Si le tenemos que poner un poquito de leña, ¿no? Porque está el fuego medio apagado, porque está medio quedándose humo nada más. Pongámosle leña, hermano, pongamos nuestra vida para que esto pueda, el altar, volver a encenderse y quemarnos en el altar para que Él reciba la gloria y la alabanza. Amén.